Marvel tuvo la saga de superhéroes más grande de toda la historia con 23 películas que fueron un éxito millonario, pero a partir de cierto punto dejaron de sacar productos de calidad para hacer cosas mediocres como She-Hulk, entre otras producciones. Quiero aclarar que este video no es un tipo de crítica social, sino una observación que se ve desde el fandom desde hace mucho tiempo. Ok, para iniciar quiero aclarar de que el UCM no siempre funcionó por los efectos especiales ni nada por el estilo, sino más bien por los personajes que armaban desde cierto punto hasta cierto punto y evolucionaban a través de los años. Hasta cierto punto hay algunas películas que tienen desarrollo plano dentro de las primeras fases, pero que nadie dijo tampoco. Pero en cierta parte quiero decir de que desde que terminó Endgame, la mayoría de personajes han sido bastante mediocres y bastante malos, por así decirlo, que no tienen ninguna escritura alguna. También podemos considerar que fue el tiempo en pandemia, pero en pandemia no se sacó nada, más que Black Widow y luego en 2021 Spider-Man No Way Home. Entonces, ¿dónde viene el declive de Marvel dentro de lo que cabe? Bueno, desde mi opinión, sinceramente pienso que el declive de Marvel sucedió en la fase 4, específicamente en Doctor Strange en Multiverse of Madness. Verás, en esta película no es tanto que haya sucedido errores gramaticales, que sí lo hubo, que hubo agujeros de guión, que también lo hubo, pero en específico quiero hablar de el villano, que viene siendo Wanda Maximoff. Verás, Wanda Maximoff ha tenido un desarrollo de personaje importantísimo dentro del 2014 hasta su muerte en 2022, que bueno, en el UCM sería como que en 2025, 2026 que se murió, porque recuerden que el chasquido de Thanos pasaron 5 años. Pero yo quiero hablarte de por qué un personaje tan importante de la nada moría en una película que ni siquiera era de ella. Y verás, tengo una explicación para decirte. Si bien el director de Multiverse of Madness trajo a Sam Raimi, por así decirlo, es verdad que en las películas del Spider-Man de Tobey Maguire mataba a cada uno de sus villanos independientemente al final de la película. Pero ¿por qué Wanda Maximoff? O sea, no pudieron haber elegido otro personaje. Y bueno, ahora la gente está aclamando el especial de su regreso y que vuelva en Avengers Doomsday y Secret Wars. No solo como cameo, sino como un personaje importante, ya que la consideraron como el personaje más poderoso de todo el universo Marvel dentro del UCM. Cosa que luego en la fase 4 se desmiente un poco, pero básicamente cuando estuvo viva era literalmente más fuerte que Doctor Strange y otros personajes más. Es verdad que luego de la muerte de Wanda hubo muchos productos buenos, por ejemplo Thunderbolts, que realmente trajo a muchos personajes que ya conocíamos de hecho dentro de la saga del infinito, como Bucky y otras cosas. Pero también es verdad que se lucieron con la escritura de estos personajes, pero no tanto en el estilo de la saga del infinito, sino que era algo muchísimo más importante y era construir una alineación de Vengadores oficiales para lo que viene siendo Avengers Doomsday. Porque date cuenta que en la fase 4 no hay ni siquiera un camino claro más que el de Loki y Kang el Conquistador. Pero realmente yo te diría que fue un camino fácil, no fue un camino fácil, pero te diría de que a partir de Thunderbolt sí es verdad que hubo una dirección clara a donde iban, que era básicamente Doomsday. Porque date cuenta que el plan de Kang, si no hubiese pasado estas cosas de los legales y el actor que se metió en las polémicas y eso, ¿realmente hubiese sido mejor? Pues no, porque date cuenta que trajeron a Robert Downey Jr. de regreso como Doctor Doom, entonces realmente ¿qué importaba? Pero desde Thunderbolts realmente hemos tenido otra película que se asemeja a personajes bien escritos y bien producidos y que de plano marquen en un futuro, pues no. Básicamente, yo te diría que mi sincera opinión, yo creo que en Spider-Man No Way Home cuando formaron los tres Spider-Man, creo que hasta ahí. Y se sabe que pueden volver a aparecer, pero no hay como que algo confirmado 100% más que una que otra filtración. Pero date cuenta de algo de que podemos decir de que si no hay personajes tan entrañables, no hay personajes tan memorables, no hay personajes con los que te encariñaste, entonces realmente si alguien muere dentro de Doomsday o Secret Wars, no te va a morir. O sea, no te va a doler en nada, o sea, en absoluto, porque son personajes de relleno que a lo mejor sí te sirven como nostalgia barata, pero es que, por ejemplo, si se muere, por ejemplo, un personaje bastante importante sería el de Spider-Man de Tobey Maguire, que fue como que mucha gente creció, incluyéndome. O sea, realmente sería un Spider-Man que si se mueren dentro de la pantalla grande, todo el mundo andaría mal, no sé, una vida entera. Pero entre los personajes de Marvel dentro de la fase 4, que un personaje te duela, yo creo que cualquier Thunderbolt si lo sacrifican, no, nadie lloraría por él más que un cierto grupo de fandom, pero nada, yo te diría de que puede ser una gran película, sí, pero también puede ser una mala película.
si sacrifican a mucha gente que realmente importó bastante dentro de la saga. Y bueno, ya como conclusión final diría que nada más queda un solo producto para Avengers Doomsday, el cual es Spider-Man Brand New Day. Es verdad que esta película... se me cayó. Es verdad que esta película puede ser un antes y un después, sí. Y que puede traer una escena post créditos que nos dejen locos hasta el estreno de la película, sí. Pero es que también hay que considerar que el reestreno de Endgame sucede creo que el 19 de septiembre de este año. Entonces te diría de que puede haber una bomba, sí. Pero realmente yo creo que es bastante peligroso si no la llegan a ejecutar bien, porque es verdad que mucha gente se puede molestar, es verdad que otra gente no, pero te diría de que me pica el ojo. Te diría que hay que disfrutar estas películas tal y como son y que bueno, es verdad que nada más tenemos 3 películas para que se reinicie totalmente el UCM y iniciemos con nuevas caras. Es verdad, eso sí te lo admito, pero es verdad que también sería un antes y un después dentro de la franquicia. Y bueno, hasta aquí este video. Yo te digo de que puede ser un declive máximo, puede ser un declive que no te guste, pero es real que una opinión de, por ejemplo, la mía, no es como que valga mucho de viendo tantas opiniones allá afuera, pero puede hacerte reflexionar, porque yo te diría que el declive de Marvel inició cuando empezaron a matar personajes bastante importantes. Y bueno, uno de ellos fue Wanda Maximoff. Y bueno, ¿qué te opinas en los comentarios? Te estaré leyendo, suscríbete y nos vemos en la siguiente. Bye.